Recibo un cordial saludo, queridos amigos y hermanos, que una vez más nos acompañan al estudio de la lección de la escuela sabática. Es un honor para nosotros encontrarnos con ustedes y poder comentar esta lección muy importante, es la lección número 19 que vamos a estudiar. Pero como siempre lo hacemos una oración para que el Señor pueda guiarnos en todos los comentarios que vamos a tener en esta hora. Vamos a postrarnos de rodillas y vamos a orar. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, gracias le damos en esta hora porque usted ha sido bueno con nosotros, nos da la vida, nos da la salud y nos da la oportunidad también de poder estudiar estas lecciones de escuela sabática. Pidiéndole estamos que su Santo Espíritu pueda ayudarnos a comprender lo que vamos a estudiar, que podamos nosotros comprender la lección que es para nuestros días y que podamos nosotros explicarla y compartirla con nuestros hermanos en la iglesia. Pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos, que aparte este tiempo, donde quiera que ellos habiten, donde quiera que ellos estén, que su bendición los pueda alcanzar. Le ruego que su Santo Espíritu pose en nosotros para que lo que vayamos a hablar pueda ser para glorificar y honrar su nombre. En el nombre de Jesús suplicamos estos favores. Amén. Muy bien, hoy tendremos nuestro estudio de la lección número 19. Es para el sábado 8 de noviembre y se titula Calamidades y Consuelo. Vamos a leer la nota de introducción y dice: aquellos tiempos de cambios tan cargados de peligros para la nación israelitas fueron señalados por muchos mensajes enviados del cielo, por medio de Jeremías. Así fue como el Señor dio a los hijos de Judá amplia oportunidad de librarse de las alianzas con que se habían rodeado con Egipto y de evitar la controversia con los gobernantes de Babilonia. Patriarcas y Profetas, página 312. Así que hoy estudiaremos nuevamente un mensaje que recibe Jeremías para todo el pueblo. Y como ya lo leímos en el título de la lección, no va a hablar quizás cosas tan buenas del pueblo, va a hablar sobre calamidades, pero también para el profeta hablará también palabras de consuelo. Pero sin más preámbulo vamos a comenzar directamente con las preguntas. Tenemos un subtítulo: Conflicto interior del profeta. Pastor David, pregunta 1. ¿Cómo describe Jeremías su conflicto interior y su dolor personal ante la persecución y el rechazo que enfrenta como profeta de Dios? Muy bien, nos damos cuenta en esta primera parte de la lección la condición, ¿verdad? Vamos a tratar de explicar la condición emocional, anímica y espiritual que tenía el profeta Jeremías a raíz de la labor tan difícil, tan compleja que se le había encomendado. Entendemos de que los mensajes para Judá, ¿verdad?, eran desfallecedores, eran mensajes categóricos y claros acerca de el descontento de Dios, y como consecuencia también vendrían castigos por parte de Dios. Pero en esta parte nos vemos inducidos a poder meditar un poco acerca de cómo se sentía Jeremías, qué conflicto interior él tenía. Bueno, en Jeremías 15, versículos 15 al 18, nosotros encontramos cómo él, ¿verdad?, en cada versículo expresa situaciones, como primeramente en el versículo número 15, cuando él le dice al Señor: acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos. También él menciona allí: sabes que por amor de ti sufro afrenta. En este primer versículo nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, tratando de describir la situación del profeta Jeremías, que él se siente, ¿verdad?, herido, se siente incomprendido. Él refleja un reconocimiento de su sufrimiento, pero que ese sufrimiento no es por hacer el mal, sino que es por hacer la voluntad de Dios, por ser fiel a Dios. Por eso él le dice: Señor, sabes que por amor de ti sufro afrenta. También, ¿verdad?, en esta misma declaración del profeta hacia Dios, nos damos cuenta en el versículo siguiente que él recuerda también su amor inicial por la palabra, cuando él dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría.
refleja lo que de manera inicial representaba la palabra de Dios para él, pero luego, posteriormente, nos damos cuenta que cambia esa impresión por Jeremías. La Biblia también refleja en los siguientes versículos de que Jeremías, en el versículo número 17, describe una especie de soledad y de aislamiento producido por la fidelidad a Dios. Completamente podríamos decir que el profeta Jeremías estaba desconectado de la comunión, de la amistad o de la estrechez con el pueblo a raíz, ¿verdad?, del servicio que él prestaba a Dios. Y otro aspecto que describe esta conversación, podríamos decirle, con Dios, es que el profeta confiesa una sensación de desesperanza. Llega el momento en el cual el profeta le pregunta al Señor: ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? En otras palabras, la fe de Jeremías, ¿verdad?, estaba siendo probada y estaba siendo, podríamos decir, ¿verdad?, sacudida. Así como en algunos de nosotros, cuando somos sinceros, cuando tratamos de hacer las cosas bien, van a venir pruebas, van a venir oposiciones de las personas contrarias a la voluntad de Dios. Nos vamos a tener, ¿verdad?, que quizás en algún momento sentirnos solos, vamos a ser desplazados, vamos a ser también aislados. Entonces, todos estos aspectos, ¿verdad?, eran parte de la experiencia de Jeremías, según él lo describe en esta conversación, en esta plegaria que él eleva a nuestro Dios. Amén. Amén. Así que menciona también una parte, esta nota, que él era de una naturaleza tímida, sosegada. Jeremías era un hombre que anhelaba la paz. Claro, por la tarea que se le fue encomendada y en un momento de crisis en el pueblo, pues no pudo tener esta paz que él tanto anhelaba, en el sentido de que, como hemos visto y lo ha explicado el pastor David, tenía un conflicto interior, un conflicto interno. Al final, las últimas dos líneas de la nota dice: su corazón quedaba desgarrado por la angustia que le ocasionaba la ruina producida por el pecado. Claro, el pecado del pueblo. Entonces él quedaba desgarrado, dice ahí. Por eso nosotros notamos todo esto en el profeta Jeremías. Así que, para concluir, la pregunta número 1, ¿cómo describe Jeremías su conflicto interior y su dolor personal ante la persecución y el rechazo que enfrenta como profeta de Dios? Lo describe como un dolor personal, también como un conflicto espiritual, como soledad también emocional y una crisis de fe. Eso podemos decir en conclusión. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 2. Dice la pregunta: ¿qué trato cruel recibió por parte de un sacerdote llamado Pasur? Sin embargo, ¿qué mensaje proclamó el profeta? Muy bien, nosotros vamos a leer ahora lo que se encuentra en Jeremías, capítulo número 20, versículos número 1 y 2. Y nos da a entender estos versículos que había un sacerdote llamado Pasur. Este no era cualquier sacerdote, la Biblia lo describe como príncipe de la casa de Jehová. Algunos creen que después del cargo del sumo sacerdote, él ocupaba el cargo más importante. Eso se puede creer de este sacerdote Pasur. Y dice así: oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. Y como profetizaba de una manera que no le agradaba, ¿qué hizo con Jeremías? El versículo 2 nos dice que lo azotó. Y además de eso, lo puso en el cepo. Y estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y hasta el día siguiente, dice el versículo 3, sacó a Jeremías del cepo. Así que fue un trato cruel el que recibió Jeremías. Su mensaje no era agradable. A muchos lo llamaban a él como un falso profeta. No le gustaban ninguna de sus palabras y por lo tanto este sacerdote, teniendo esa autoridad que se le había sido dada, pues la utilizó justamente para querer callar, a castigar a Jeremías. Lo azotó. Aquí no dice cuántas veces lo azotó,
pero solo pensando en que alguien podía ser azotado, pues ya se considera un castigo muy cruel. Y no solamente eso, dice que lo puso en el cepo. ¿Y qué es el cepo? Bueno, es un instrumento que se utiliza para poner a una persona y poderla inmovilizar. Seguramente el cepo podía atar sus manos, podía atar también sus pies, su cabeza, de tal manera que no se podía movilizar Jeremías. Imaginémonos que toda una noche pasó así Jeremías. Entonces, este fue el trato que se le dio a Jeremías. Ahora bien, sin embargo, ¿qué mensaje proclamó el profeta? Al día siguiente, cuando se le soltó, dice el versículo número 3, le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib. ¿Y cuál es el significado de Pasur? ¿Por qué el Señor no le llamó Pasur? Bueno, Pasur significa prosperado o liberación. Dios no quiso pronunciar ese nombre porque era todo lo contrario lo que le iba a pasar a este personaje. ¿Qué significa ese otro nombre que se le dio? Magor Misabib significa rodeado de terror. Entonces se le estaba cambiando, por decirlo así, el nombre de parte de Dios, se lo estaba cambiando, dándole el significado de lo que iba a acontecer en un futuro. Y en el versículo número 4 describe lo que le iba a acontecer a este sacerdote. Dice así, versículo 4, porque así ha dicho Jehová: he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Esta era la condenación o el castigo para Pasur. Ahora, el versículo número 6, nos vamos a saltar hasta allí, continúa la descripción del castigo para este sacerdote. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa iréis cautivos. Entrarás en Babilonia y allí morirás. Y allí serás enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Así que iba a quedar en ridículo Pasur, porque él profetizaba, nos dice el texto, pero mentira. Él era de los que profetizaban paz. Y él, junto con toda su familia, se le dice que iban a perecer allá en Babilonia, iban a ser llevados cautivos, allá iban a perecer y también allá serían enterrados. Pero Jeremías también denunció algo, o anunció, mejor dicho, algo para el pueblo. En la mitad del versículo número 4 dice así: y a todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Así que este era el castigo para la nación. Serían cautivos, dice, los iba a entregar en manos de Babilonia. Pero además el versículo 5 nos dice algo. Dice acá que toda la riqueza de la ciudad, todos los tesoros de los reyes iban a ser saqueados y los iba a tomar el rey de Babilonia. Así que nosotros notamos que después del mensaje que da Jeremías, se dan dos castigos. Uno se describe para Pasur y para su familia, y otro se describe para el pueblo en general. Así que, en conclusión, ¿qué trato cruel recibió por parte de un sacerdote llamado Pasur? Fue azotado, inmovilizado por el cepo por toda una noche. Y la subpregunta: ¿qué mensaje proclamó el profeta? El mensaje fue un mensaje de calamidad sobre el pueblo de Judá y también un mensaje de calamidad sobre el sacerdote Pasur. Ser castigados, ser llevados cautivos y ser saqueados también y muertos a espada. Eso podemos comentar en conclusión de la pregunta número 2. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 3, Pastor David. ¿En qué se parece su experiencia a la seguridad que dan las Escrituras a los que confían en el Señor? ¿Qué lección podemos aprender de esta comparación sobre la importancia de confiar en Dios en tiempos de prueba? Muy bien, es importante el tener confianza en Dios, pero la confianza en Dios se desarrolla por medio de la experiencia.
Jeremías es un ejemplo de ello. La nota también, ¿verdad? En Profetas y Reyes, en la página 309, habla acerca de la experiencia de Jeremías durante su juventud y durante sus años ulteriores de su ministerio. Y si ustedes recuerdan, en la primera pregunta veíamos una parte de la experiencia de Jeremías en el capítulo 15, en donde él, ¿verdad?, está exponiendo su desesperanza y su falta de fe, una fe debilitada completamente por las circunstancias que estaba atravesando como profeta. Pero ya en Jeremías 17, que es el versículo que nos cita la tercera pregunta, específicamente los versículos 7 y 8, Jeremías, ¿verdad?, proclama que había tenido un cambio, un aprendizaje a través de la prueba. Entonces, por eso la Biblia describe, y voy a citar el versículo donde dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aquí, ¿verdad?, se refleja, podemos decir que es una especie de ilustración en la cual utiliza el profeta, y es bien interesante porque habla de un árbol que está arraigado, que está plantado junto a las aguas, pero también un árbol que enfrenta dificultades. ¿Cuáles son las dificultades que enfrenta? El calor y la sequía. Sin embargo, aunque experimenta estas dificultades, la Biblia dice: no se fatiga ni dejará de dar fruto. Eso es en relación al árbol. Pues eso también representa la experiencia que tenía o la experiencia de Jeremías. El calor y la sequía pueden ser símbolos de las diferentes pruebas que sufrió el profeta Jeremías y que sufre cualquiera que trate de hacer la voluntad de Dios. Ahora, el hecho de que ese árbol, ¿verdad?, está situado junto a las aguas, representa la fe firme. La fe firme que tenía Jeremías, que claro, con el tiempo, ¿verdad?, desde su juventud empezó a forjar y a mantenerse y se sostuvo. Ahora, eso es lo que representa esta figura que nos da el profeta Jeremías, ¿verdad? Bendito el varón, dice, que confía en Jehová. Resalta la confianza en Dios. La confianza, podríamos decir entonces, de que tiene que ser forjada. La confianza, podemos decir también, de que involucra un proceso. A veces quizás podemos desanimarnos, desalentarnos, dudar quizás, pero eso no tiene que a nosotros alejarnos de Dios, y eso es lo que Jeremías trata de hacer ver. Al final requiere una gran bendición, o más bien conlleva una gran bendición, el mantenerse en confianza hacia Dios. Ahora, ¿qué más lecciones podemos sacar acerca de esto? Porque la experiencia que tuvo Jeremías, ¿verdad?, demarca que en él el mantenerse firme produjo en él fruto, en su ministerio y también, ¿verdad?, en la consideración en la cual Dios lo tenía. Pero nosotros ahora, ¿qué lección podemos tener? Porque a veces es muy evidente que nos falta confianza en Dios. Porque en el momento de la dificultad, que son muchas, nuestro pensamiento, nuestro accionar es alejarnos de Dios, alejarnos de la iglesia, dejar de obedecer, dejar de cumplir. O a veces, ¿verdad?, algunos inclusive dejamos de creer. Pero en el caso de Jeremías, y utilizando, ¿verdad?, esta ilustración, nos damos cuenta que la experiencia es necesaria y que solamente es en medio de los padecimientos que nosotros podemos al final, ¿verdad?, decir: me mantengo firme en Dios. Podemos ser semejantes a este árbol plantado junto a las aguas. Me gusta mucho, ¿verdad?, el poder tratar de analizar estas enseñanzas, porque he aprendido en esta pregunta, tratando de analizarla, que para decir que tenemos fe, no lo vamos a manifestar en la calma. Tiene que ser, ¿verdad?, en medio de la dificultad, como decíamos en esta figura, en medio de la sequía, en medio del calor, es donde el cristiano demuestra, ¿verdad?, que tiene fe, que tiene confianza en Dios. Además, podemos decir de que la confianza en Dios nos ayuda para poder nosotros tener estabilidad interior.
Ahora, algo que tenemos que comprender también sobre esta enseñanza es que el tener fe, el tener una fe profunda, no evita las dificultades. Por eso mencionaba este árbol y decía, aunque está plantado ahí junto a las aguas, la sequía llega, la enfrenta. Sin embargo, se mantiene, no cambia, ¿verdad?, su verdor, ni tampoco deja de dar fruto. Esto representaría lo que debe ser cada cristiano, el mantenernos, ¿verdad?, el ser permanentes. Eso es lo que la Biblia menciona como la perseverancia, la constancia, ¿verdad?, en la obediencia a la palabra de Dios. Así que, como ya lo he dicho de manera reiterativa, la fe nunca va a evitar que vengan dificultades, pero esa fe, el estar bien arraigado, me va a permitir que en medio de la dificultad yo, ¿verdad?, pueda seguir creciendo, pueda seguir prosperando y pueda seguir manifestando fidelidad a nuestro Dios. Así que Jeremías incluso dijo en cierto momento, castígame, oh Jehová, mas no con juicio, no con tu furor, porque no me aniquiles. Así que Jeremías logró aceptar la dificultad, las pruebas, lo vio como una forma de crecer y de conocer más a Dios. Ojalá que en el caso de nosotros también podamos tener esa experiencia y podamos aprender la confianza en Dios aún en medio de la dificultad. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por la pregunta. Y vamos a darle la conclusión a la pregunta 3. Dice así: ¿en qué se parece su experiencia a la seguridad que dan las Escrituras a los que confían en el Señor? Bueno, se parece a un árbol que en cualquier estación permanece fructífero y también bien arraigado. La subpregunta: ¿qué lección podemos aprender de esta comparación sobre la importancia de confiar en Dios en tiempos de prueba? Bueno, lo que podemos aprender es que el que está confiado en el Señor en tiempos difíciles, en tiempos de pruebas, no se ve afectada ni su fe ni su progreso espiritual. Eso podemos decir en conclusión a la pregunta número 3. Pasamos ahora a la pregunta 4, bajo un subtítulo: exhortación acerca del sábado. ¿Qué exhortación dio Dios a través de Jeremías acerca de la observancia del sábado? Específicamente, la exhortación se encuentra en el versículo 21. Vamos a leer primero el verso 21. Así ha dicho Jehová: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Así que esa es la exhortación que se le daba al pueblo y a los reyes. Y esto es bien interesante. Al inicio del versículo 21 dice: guardaos por vuestra vida. Les estaba dando a entender Dios a través del profeta que guardar el día de reposo de una manera correcta tiene que ver con la vida o también con la muerte. Es decir, que entre uno de los tantos pecados que se le señala al pueblo de Judá, al pueblo también de Israel, es que no guardaban fielmente el día de reposo. Por eso es que le dice: guárdense de llevar carga. Aquí ni siquiera está hablando acerca de transacciones comerciales en este primer versículo, sino de cosas, trabajos que uno puede llegar a hacer. Así que, ¿a quiénes fue dicho este mensaje? Si nosotros leemos en el versículo número 20, dice el verso 20, que era dedicado de manera directa a los reyes y a todo Judá. Es decir, que no solamente el pueblo hacía o quebrantaba el día de reposo, lo profanaba, sino también los reyes. Seguramente también los sacerdotes permitían todas estas clases de cosas. Reyes representan hoy en día los dirigentes y el todo Judá representa al pueblo también. Esta exhortación también es para nosotros. Nosotros debemos guardar desde el líder, el que tenga el más alto puesto en una iglesia, hasta aquel que tenga el puesto más humilde. Todos debemos cuidar de guardar fielmente lo que Dios nos pide en el día de reposo.
Este anuncio Jeremías lo hizo en las puertas donde entraban justamente toda clase de mercancías. Y es que el pueblo de todas formas se estaba volviendo el pueblo apóstata, del que tanto se había hablado. Entonces ellos ahora estaban apostatando sobre el cuarto mandamiento. Así que esta exhortación es guardar fielmente el día de reposo. La pregunta para nosotros sería, ¿será que para nosotros también este anuncio es y cabe hoy en día para cada uno de nosotros? Tal vez nosotros no podemos ver a cada una de las personas lo que hacen en el día sábado, pero el día sábado, mis queridos hermanos, tiene 24 horas de puesta del sol a puesta del sol. Pero muchas veces nosotros quizás hemos llegado a creer que guardar el día de reposo tiene que ver solamente quizás con la asistencia a las reuniones que hacemos cada sábado, por la mañana o por la tarde. Pero ¿qué hacemos en las demás horas? Puede ser que en las demás horas nosotros no estemos guardando correctamente el día de reposo, pero de esos más detalles vamos a hablar en la pregunta número 5. Así que vamos a concluir la respuesta a esta pregunta. ¿Qué exhortación dio Dios a través de Jeremías acerca de la observancia del sábado? Y la exhortación fue de guardar fielmente el día de reposo porque tendría consecuencias para vida o para muerte. Amén. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 5. Pastor David, ¿qué se le aseguró al pueblo de Dios si honraba su mandamiento de santificar el día de reposo? Muy bien, ahora estamos aprendiendo la relación que existe entre la bendición y las calamidades que puede sufrir el pueblo de Dios, el hombre en general, la humanidad. En este sentido, no solamente consideramos, como ya decía nuestro hermano, prohibiciones al considerar el sábado. El sábado no solamente es una prohibición, en realidad involucra bendiciones. Eso es lo que el Señor le aseguró al pueblo si honraba el mandamiento de santificar el sábado. Prometió una gran bendición, pero con la condición de que obedecieran. Lamentablemente, ¿verdad? El pueblo no estaba dispuesto a eso. En el tiempo de Jeremías, el pueblo estaba desconsiderando grandemente la observancia del cuarto mandamiento, o sea, guardar el séptimo día como el día de reposo. Y el comercio se mantenía, ¿verdad? Era algo de que no le ponía freno el pueblo, los dirigentes y todos los que se veían afectados en esta área. En este sentido, el profeta insta, ¿verdad? Exhorta, claro, por la voluntad de Dios al pueblo y les dice, no obstante, si vosotros me obedecéis, dice Jehová, y empieza a describir todas las cosas que quería el Señor, que no metieran cargas por las puertas de la ciudad en el día de reposo, que cesaran sus trabajos, que cesaran de cualquier labor que tenían por costumbre realizar en el día de reposo. Entonces el Señor les dice algo en el versículo 25 del capítulo 17 de Jeremías. Entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes, los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y esta ciudad, dice, será habitada para siempre. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le estaba prometiendo al pueblo judío en aquel entonces? Le estaba prometiendo, ¿verdad?, prosperidad política, le estaba prometiendo estabilidad nacional, el hecho de que entraran, ¿verdad?, en caballos, en carros, los reyes, los príncipes que sentaban en el trono de David, habla, ¿verdad?, acerca de que Dios les daría una estabilidad, ¿verdad?, como reino independiente. También les hablaba acerca de una prosperidad para siempre. Les decía, ¿verdad?, esta ciudad será habitada para siempre. Involucra una promesa de protección permanente para el pueblo en aquel tiempo. Una bendición para toda la nación. Esa promesa me recuerda a lo que cita Isaías 58, 13 y 14, ¿verdad? Cuando el Señor dice, si retrajeres del día de reposo, te puede hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni hablando tus propias palabras, ni haciendo tu propia voluntad. La promesa es,
entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Era una promesa también. Es una promesa repetitiva. Hoy en día nos damos cuenta que es una misma condición que se le da al Israel moderno, al pueblo de Dios. Ahora, para el pueblo antiguo, ¿verdad? Era una promesa. Hoy en día, algunos quizás desestimamos todo eso. Y así como en el tiempo de Jeremías el pueblo metía mercancías, ¿verdad? Abría las puertas para el comercio en el día de reposo, lamentablemente hoy nosotros tenemos ciertos descuidos en nuestras prácticas, tal vez no de manera colectiva, pero sí aislada. Y por eso en esta parte de la lección se nos recuerdan ciertos detalles que hay que tener cuidados. En Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 22, se nos habla acerca primeramente de las extremidades del sábado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hasta cuándo llega nuestra preparación? O más bien, ¿cuántos días tenemos para prepararnos? Y cómo a la puesta del sol, todos esos preparativos deben de estar ya terminados, como lo son la alimentación, nuestra vestimenta, nuestro aseo personal. También habla, ¿verdad?, acerca de cualquier ocupación mundanal, aún, ¿verdad?, intelectual, es algo de lo cual tenemos que hacer una reforma hoy en día también, como el tiempo de Jeremías. Otro aspecto que el espíritu de profecía nos insta a nosotros para poder también hacer una reforma y gozar de esa bendición condicional al observar el sábado, es verdad, poner a un lado cualquier desaveniencia, cualquier enemistad, resentimiento o malestar con nuestros semejantes, con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos. Todas esas cosas involucran también el poder, ¿verdad?, observar el día de reposo a cabalidad. Así que estamos tratando de tener esta enseñanza y aplicándola un poco para nuestro tiempo, ya que también hoy nosotros como pueblo de Dios anhelamos la bendición de Dios. Y si nosotros desestimamos el día sábado, lo que conlleva el poder obedecerlo como la Biblia lo indica, entonces nosotros también tendremos que estar expuestos, como lo explicaba nuestro hermano anteriormente, a calamidades, ¿verdad?, a destrucción y a ser desechados como pueblo de Dios. Amén. Amén. Así que hay tantos detalles, hermanos, que debemos considerar y no solamente abstenernos del trabajo, lo que lleva o lo que mueve la economía también. Aquí habla de muchas cosas. Yo tal vez quiero recalcar un detalle que a veces se nos pasa por alto porque tal vez no leemos algunas cosas que no estaban escritas, pero por el principio de guardar el sábado lo entendemos. Y aquí menciona, ¿verdad?, que hay que tener cuidado, dice, con los periódicos. Hoy en día tal vez poco es el asunto de los periódicos, pero hoy en día está el teléfono y hermanos, qué fácil es caer, ¿verdad?, en este mismo mal que la hermana señalaba. Antes eran los periódicos, hoy nosotros nos enteramos de muchas cosas a través del teléfono. Entonces, aunque la Biblia pues no encontramos que sea prohibido, ¿verdad?, el poder tener el teléfono, pero a veces ahí es donde justamente cumple el papel del periódico. Vemos cosas que no deberíamos ver, hablamos cosas que no deberíamos hablar, caen mensajes por el negocio, quizás el que estudia por sus estudios, ¿verdad? Y comenzamos nosotros y en nuestra mente comienza a entrar sutilmente esa tentación y nuestra mente se ve ocupada en cosas ya de carácter secular. Aunque quizás en nuestro trabajo práctico y lo visible no se note, pero quizás sí en nuestra mente comenzamos a maquinar muchas cosas por simplemente este aparatito. Y lo señalo porque es parte de nuestra era tecnológica y a veces a eso no le prestamos mucha atención. Así que deberíamos nosotros considerar también estas amonestaciones que el Señor nos envía todavía a tiempo. Amén. Así que en conclusión, ¿qué se le aseguró al pueblo de Dios si honraba su mandamiento de santificar el día de reposo? Se le aseguró bendición, prosperidad, estabilidad nacional y también protección. Amén. Vamos a pasar a la pregunta número 6. Dice, ¿qué sucedería si no obedecieran el mandamiento del sábado? Bueno, la Biblia responde en Jeremías 17:27. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas
y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Así que el Señor ya aquí les está dando la sentencia al pueblo, lo que les iba a acontecer si ellos no hacían caso a la amonestación del Señor. Específicamente Él les dice que iba a hacer descender fuego a sus puertas y que consumiría sus palacios. Eso es aplicado, por supuesto, para aquel tiempo y de una manera muy literal. Pero también nosotros debemos entender, queridos hermanos, que si nosotros no santificamos el día de reposo, si nosotros no hacemos caso, no escuchamos las amonestaciones que Dios nos envía sobre guardar estrictamente, minuciosamente el día de reposo, pues en un día también se va a cumplir también esto. El Señor enseña que un día, ¿verdad?, después de 1000 años, muchos serán juzgados y dice, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ojalá que todo esto no se vaya a cumplir en aquellos que estudiamos la Biblia, que somos profesos guardadores del día de reposo. Pero queridos hermanos, si nosotros no cuidamos minuciosamente las extremidades del día de reposo, pues quizás nos veremos envueltos en esta misma situación que al pueblo se le estaba denunciando. La nota nos dice un poco más acerca de guardar el día de reposo. Yo quiero tomar algunas líneas. Dice Joyas de los Testimonios, tomo 3, también página 22 y 23. Antes que empiece el sábado, tanto la mente como el cuerpo deben retraerse de los negocios mundanales. Así que no es exactamente hasta la puesta del sol, ¿verdad? Sino dice antes. Me acuerdo que Nehemías menciona eso también. Antes dice que se estaba oscureciendo, cuando iba a entrar el sábado, mandó a cerrar las puertas. Ahora, en nuestro caso también nosotros antes deberíamos desocuparnos. Pero ¿cuántas veces quizás lo que nosotros hacemos es calcular a qué hora se oculta el sol? Y en esa hora querer estarle echando quizás llave al negocio, por ejemplo, o comenzar a cerrarlo. Deberíamos nosotros antes darnos ese tiempo en que nos encontremos ya tranquilos en nuestra mente, de nuestro trabajo, y estar tranquilos para recibir el día de reposo, el día sábado. Otra línea más que me llamó la atención es la última parte, dice, santificar el sábado para el Señor significa salvación eterna. Es decir, el día sábado es tan importante como cualquier otro de los mandamientos y que tienen que ver con nuestra salvación o con nuestra perdición. Así que, queridos hermanos, leamos más y también nosotros esforcémonos más por guardar el día de reposo y entonces nos vamos a deleitar. No son solo prohibiciones, al contrario, Dios quiere que no hagamos todas estas cosas que ya habíamos mencionado en la pregunta número 5 para que entonces de verdad descansemos y que nosotros podamos sentir la bendición de nuestro Dios. En conclusión, ¿qué sucedería si no obedecieran el sábado? ¿Qué sucedería si no obedecieran el mandamiento del sábado? Dios los castigaría enviando fuego y los consumiría. Amén. Pregunta número 7, bajo un subtítulo, vasija de ruina. ¿Cómo utilizó Jeremías la ilustración del alfarero y la vasija rota para describir la ruina y la destrucción que vendría sobre Judá por haberle dado la espalda a Dios? Pastor David. Muy bien, tenemos aquí dos ilustraciones muy interesantes y vamos a tratar de dar una pequeña explicación acerca del propósito de Dios y con su pueblo, la lucha que Él tuvo para poder mantenerlo, ¿verdad?, en base a su voluntad. Y también al final veremos cómo determina el Señor también echar sus juicios sobre el pueblo. La primera ilustración es la del alfarero. En esta ilustración vemos la orden que le es dada a Jeremías de que fuese a la casa del alfarero. Y dijo el Señor, allí le dijo, te haré oír mis palabras. Y lo que recibe Jeremías, ¿verdad?, es la ilustración de cómo, más bien la experiencia de cómo él empezó a ver al alfarero trabajar. La Biblia dice, y ustedes creo que es muy conocida esta lectura bíblica, donde la vasija que aquel alfarero estaba haciendo se echó a perder en sus manos.
Pero la Biblia dice de que aquel alfarero volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces ahí viene el Señor, ¿verdad? Y comunica y dice, no podré hacer yo con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Y a veces podríamos interpretar esta pregunta como una expresión de Dios de decir, ¿de verdad no puedo hacer que ustedes se mantengan en una forma como yo quiero? O podríamos interpretarlo como el hecho de un cuestionamiento del poder de Dios, de poder hacer, ¿verdad?, su voluntad para el pueblo. Lo que sí es cierto es de que en esta ilustración nosotros podríamos decir de que este alfarero representa a Dios, representa, ¿verdad?, el poder y el propósito que él tenía de poder formar, de poder corregir, de poder rehacer al pueblo. Pero la arcilla también, ¿a quién representa? Bueno, la arcilla representa a Judá. Algo que leí acerca de la arcilla es de que en relación a la obra de alfarería, claro, es que mientras la arcilla está blanda, es que puede ser trabajable. Pero cuando la arcilla, ¿verdad?, se endurece, entonces el alfarero tiene que desechar esa arcilla y tomar otro poco de arcilla que sea de una textura que pueda ser manejable. En este sentido, ¿verdad?, podríamos decir que la arcilla manejable, la arcilla blanda, ya aplicándolo al carácter del pueblo de Israel, era una actitud, ¿verdad?, en la cual estuviera dispuesta por la obediencia, por el arrepentimiento. Pero Judá no manifestaba arrepentimiento. Judá no manifestaba obediencia, sino al contrario, manifestaba rebeldía, insubordinación y un orgullo propio en relación a sus acciones también. En ese sentido, la ilustración se apega perfectamente a la condición de Judá y a la voluntad de Dios, ¿verdad? Esa insistencia de poder tratar de reformar, de poder rehacer a su pueblo como era su voluntad. No la del pueblo, sino la de Dios. Ahora, ¿qué es lo que provoca que la arcilla se endurezca? Bueno, pues es el pecado. Y cuando ya el pecado se vuelve una práctica conductual, una práctica de reincidencia, algo habitual, entonces, ¿verdad?, lo que provoca al alfarero es desechar, ¿verdad?, esa pieza que ya no puede volver otra vez a rehacerse y que ya no puede corregirse su deformidad. Es en ese sentido cuando nosotros nos damos cuenta que el pueblo de Israel, al rechazar el ser moldeado, de hecho, me recordaba una cita en Jeremías 18, 11 y 12, donde el pueblo dice, ¿verdad?, en vano, ellos dijeron, es en vano. O sea, hacer la voluntad para ellos ya era en vano y su determinación era, en pos de nuestros ídolos iremos. Esa fue la determinación de Israel. Cuando cuando Judá mantiene esta condición, entonces, ¿verdad?, pienso que entra la otra ilustración, que es la ilustración que la podemos decir, la ilustración de la vasija rota. Cuando a Jeremías se le da la orden que compre una vasija de barro de alfarero y que al comprar la vasija tomara, dice, de los ancianos del pueblo y tomara de los ancianos también de los sacerdotes, para que se presentara, ¿verdad?, y proclamara al pueblo, a los moradores de Jerusalén, la sentencia de parte de Dios. Y la orden de esa vasija la encontramos en el versículo 10 del capítulo número 19 de Jeremías, donde dice, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y le dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. La expresión que me causa mucha impresión a mí es cuando le dice el profeta, no se puede restaurar más. En otras palabras, la oportunidad, la gracia para el pueblo de Israel, ¿verdad?, para el pueblo judío en aquel tiempo,
se había terminado. Ya Dios miraba imposible el poder restaurar la conducta de aquel pueblo. En ese sentido, entonces, podríamos decir que la vasija rota ilustra el juicio final para la nación judía en aquel tiempo como rey. En este sentido, también podríamos decir que el endurecimiento de esta nación estaba provocado por la idolatría y por la desobediencia. Ahora, ¿qué lecciones podríamos sacar acerca de estas ilustraciones de ruina por medio, verdad, de esta ilustración del alfarero y de la vasija rota? En primer lugar, tenemos que comprender de que no es el barro el que le pone las condiciones al alfarero de lo que debe hacer con ella. El barro únicamente tiene que estar dispuesto a ser moldeado. Y nosotros como pueblo de Dios, como creyentes, quienes anhelamos la salvación, no podemos nosotros condicionar la voluntad de Dios. Nosotros debemos de aceptar y sujetarnos, permitir, ¿verdad?, ser amoldados a lo que Dios disponga. Debemos de permitir que Dios nos forme, ¿verdad?, conforme a lo que Él cree conveniente. Ahora, tenemos que entender que si carecemos de obediencia, carecemos de humildad, carecemos de arrepentimiento, no podremos ser restaurados, no podemos ser reformados. Y que es el pecado persistente lo que endurece el corazón. Ahora, la ruina espiritual y la ruina moral es el resultado de resistirse a la obra del alfarero, a la obra que Dios quiere hacer para con nosotros. Así que hay una expresión que encontraba en el libro de Isaías 45:9, donde dice: ay del que contiende con su hacedor. Un pecado que cometió Judá fue contender con Dios, con su actitud. Nosotros no podemos darnos el lujo de contender contra nuestro Creador. Contender contra nuestro Creador lo podemos hacer desobedeciendo su voluntad, desobedeciendo sus mandamientos, manteniendo una actitud, ¿verdad?, como miembros, como conocedores de la fe, de rebeldía o de oposición. Recordemos que Dios quiere hacer una obra no solamente colectiva como pueblo, sino también de manera individual. Cada uno de nosotros puede ser una vasija de barro, podemos ser, ¿verdad?, esa pieza, ese material moldeable en las manos de nuestro Creador. Quiere el Señor, ¿verdad?, perfeccionar la obra que ha iniciado en cada uno de nosotros, y que no representemos a esa vasija, ¿verdad?, que fue suelta, ¿verdad?, para que fuera rota, representando así la destrucción para Judá en aquel tiempo. Que nosotros podamos ser esos depósitos que alberguen también ese elemento tan especial que es el Espíritu Santo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y de su pueblo. Amén. Amén. Así que en conclusión, la pregunta número 7 dice: ¿cómo utilizó Jeremías la ilustración del alfarero y la vasija rota para describir la ruina y la destrucción que vendría sobre Judá por haberle dado la espalda a Dios? La utilizó como un recurso ilustrativo, como un ejemplo para mostrar la justicia, el juicio de Dios sobre la apostasía y también sobre la persistencia del pecado. Así que nosotros vemos, hermanos, prácticamente en esta pregunta el cumplimiento que tiene el título de la lección. Habla de calamidades, ¿verdad? No es un mensaje que quizás es bonito en el sentido de que vamos a alegrarnos por todo esto, pero hermanos, es un mensaje de advertencia para todos nosotros, que seamos personas moldeables por Dios y que dejemos que Él haga su obra en nosotros. Amén. Así que hasta aquí vamos a dejar el estudio de la lección número 19, esperando que los comentarios puedan ayudarles un poco para que puedan quizás pensar en otras ideas también, y así puedan compartir ustedes con sus hermanos cuando desarrollen la lección de la escuela sabática en sus iglesias. Vamos a hacer una oración para finalizar. Pastor David. Nuestro Padre y bendito Dios que está en el cielo, queremos darle gracias por el privilegio que nos da de poder meditar en su bendita palabra.
Gracias porque por medio del sistema, Señor, de la escuela sabática, nosotros podemos tener métodos de estudio. Ayúdanos para comprender la obra, Señor, encomendada a los profetas, que podamos aprender de la experiencia del pueblo antiguo de Israel, para que nosotros no repitamos las mismas acciones que contrayeron para estas personas y para esta nación, su indignación, sus juicios, sus castigos, que fueron de una manera merecida. Ayúdanos para que podamos nosotros mejorar y para que esto nos ayude a reflexionar de manera muy reverente y muy a cabalidad acerca de la seriedad que conlleva el cumplir, Señor, con nuestro mayor esfuerzo, los mandamientos, los 10, no solamente uno o parte de los 10, sino a cabalidad de una obediencia perfecta. Bendiga a su pueblo, querido Dios, a todos los que son parte del estudio de la escuela sabática. Denos del poder de su Espíritu Santo para comprender su palabra y para ponerla en práctica. Que estas ideas, Señor, puedan dar un indicio, puedan dar una estrategia, una forma en la cual podamos comprender la voluntad de Dios para con nosotros en este tiempo. Gracias por todo, perdona nuestros pecados, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es así como finalizamos la lección de la escuela sabática. Les agradecemos por su atención, por su tiempo. Ojalá que esta lección pueda ser de mucha bendición para ustedes y también cada una de sus iglesias. También muchas gracias, Pastor David, por compartir con nosotros. Que el Señor les pueda bendecir.